Cantaré al amor que hay en ti, porque me amas y estás aquí. Pones paz en mi corazón. Con tu amor feliz yo seré. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir en Cafarnaúm junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que sí se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Siéntense, hermanos. Queridos hermanos y hermanas, estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario. Y hoy la liturgia de la palabra nos enseña a nosotros ese sentido de la prudencia de Jesús, de saber llegar al corazón de los alejados. Y hoy se cumple la profecía de Isaías, que precisamente el mensaje de salvación iba a llegar hasta los confines de la tierra, hasta tierras paganas. Por eso menciona a estos lugares: Zabulón, Neftalí, Galilea, tierra de paganos, al otro lado del mar. Dice: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Y es la luz de Jesucristo, que ilumina, como dice el Evangelio de San Juan, a todo hombre que viene a este mundo. Hoy el Papa Francisco nos ha invitado a toda la Iglesia a reflexionar en el domingo de la palabra. Cristo, palabra hecha carne, concebida por obra y gracia del Espíritu Santo en las entrañas purísimas de la Virgen, se hace palabra. Su presencia es una buena noticia a todos los pobres de la tierra.
Por eso, en los tiempos difíciles que vivimos hoy, encarnar en nuestra vida la palabra de Dios es un reto espiritual. Cuando ya conocemos al Señor, cuando ya conocemos su amor, su misericordia y su perdón, nosotros vamos madurando. Vamos madurando no solamente humanamente, sino también espiritualmente, cristianamente. De manera que la palabra de Dios vaya gobernando nuestra vida. Oigan bien, gobernando, porque a veces somos ingobernables. En el camino de las virtudes es importante observar que el amor será esa fuente viva de la gracia con la cual Dios nos va dirigiendo en nuestro diario caminar, y apartando todo aquello que me impide que la palabra de Dios caiga en tierra buena en mi corazón y ésta dé buen fruto. Por eso Jesús hoy se presenta como luz en primer lugar en esta primera parte del Evangelio. Cristo es luz que quiere iluminar nuestra vida, nuestro corazón, las realidades en las cuales nosotros estamos inmersos. De manera que en medio de esa realidad debemos de saber agradecer al Señor su misericordia, porque muchas veces como seres humanos nos quejamos de todo. Nos quejamos de esto, buscamos culpables y caemos en una situación de negatividad. Y la negatividad es mala consejera para abrir los ojos y abrir un nuevo camino de esperanza. A pesar de los malos tiempos, debemos nosotros de aprender a ser positivos, a confiar más en Dios y a dejar de confiar en nosotros mismos, dejar de confiar entonces en lo que nosotros vemos como lo bueno o lo malo en la vida. Y eso bueno y lo malo, cuando ya lo pasamos a la misericordia de Dios, tiene otro sentido. De manera que mi confianza en Dios se aumenta cada día. La confianza en Dios va fortaleciendo mi vida espiritual. Y ya dejo de ser yo, ese pequeño Dios en minúscula, y dejo a Dios ser Dios en mi vida. Porque ese es el problema, hermanos. A veces nosotros queremos tener la varita mágica para resolver los problemas que enfrentamos a diario. Y sin embargo, mientras no dejemos actuar a Dios en nuestra vida, entonces vamos a estar como estamos, quejándonos a diario, viendo lo malo de los demás. Hermanos y hermanas, que en este domingo de la palabra nos llene a nosotros la gracia de Dios, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro quehacer cotidiano. De manera que esta palabra vaya dando frutos de conversión en mi vida. Hoy Jesús inicia, y este es uno de los misterios luminosos ahora del Rosario que aprobó el Papa Juan Pablo II. Jesús inicia su ministerio público invitando a la conversión. Hermanos y hermanas, este tema de la conversión es diaria. San Agustín le decía al Señor: Señor, dame conversión, pero todavía no. Es decir, déjame disfrutar un poco de la vida, del pecado, del mundo. Eso le decía San Agustín al Señor. ¿Y cuántos de nosotros no se lo pedimos a Dios, pero lo vivimos, hermanos? A veces queremos estar con Dios y a veces queremos estar con el diablo también, con los dos, ¿verdad? Para que no se ponga enojado ninguno de los dos. Y en este camino de conversión, el Señor nos invita a nosotros a poner una sola cara en su presencia. Queremos estar con Jesús. Queremos que Él nos convierta nuestro corazón a su amor, para que experimentemos a diario sus misericordias. Por eso, hermanos, la palabra de Dios, el Evangelio nos deja entrever, es luz
para el caminar. Y qué hermoso que nosotros atendamos esa luz, la luz de la gracia de Dios, que quiere iluminar nuestro corazón para ser un corazón de carne, un corazón que practique la caridad, un corazón que vea en los demás a sus hermanos como hijos de Dios que somos todos, sin distinción alguna de raza, pueblo, cultura, religión. En Cristo todo eso queda atrás, porque con su luz que irradia la mente, que conoce las profundidades del corazón del hombre y de la mujer en la tierra, quedan entonces al descubierto las intenciones que hay en él. Por eso, hermanos, la palabra de Dios, en la Biblia encontramos dos alianzas. La antigua alianza, que es el Antiguo Testamento, Dios que pactó con su pueblo a través de grandes signos. Imaginémonos cómo el mundo ha cambiado. El arco iris era un signo del pacto de Dios. Y ahora todos, como el mundo da un giro tan grande como para tentar a Dios, se ocupa la bandera, los colores del arco iris como bandera para querer ofender a Dios. Y nosotros vemos un grupo de personas que ocupan los colores del arco iris para ofender gravemente al Señor. Y hay, hermanos, donde el mundo de hoy va aceptando cosas que son inaceptables, intolerables a Dios. Y vemos en un mundo donde hay un rechazo a la palabra de Dios. Recuerdo unos meses atrás, para el día de San Jerónimo, que se celebra, y este domingo es inspirado por el gran San Jerónimo, traductor de la Biblia, y estaba en un colegio donde los niños llevaban unas pequeñas pancartas que me llamaban la atención y decía: la palabra de Dios es miel. El Apocalipsis dice, cuando Juan en aquella isla de Patmos dice que estaba él allí viendo una visión y el ángel le decía: ve, come el libro. Dice, cuando comí el libro, al paladar salía muy sabroso, era dulce, pero cuando me llegó a las entrañas se me volvió amarga aquella palabra. La palabra de Dios siempre pide frutos en nuestra vida. Y así muchas veces nosotros decimos: qué bonita la misa, qué bonita habló el Padre, y después ya ni me acuerdo qué habló, ¿verdad? Entonces, como oyente olvidadizo. Muchas veces, hermanos, la palabra de Dios también corrige. Decía un niño en una pancarta: la palabra de Dios es martillo que corrige, nos da duro en la cabeza si nosotros permitimos que la palabra de Dios nos corrija. Porque a veces, mientras más adultos somos, no aceptamos corrección y nos volvemos orgullosos y nos volvemos tan soberbios que lo que nosotros decimos eso es, y nadie nos puede contradecir más. Entonces, cuando andamos mal, hermanos y hermanas, y en la palabra de Dios habla un tema que no nos gusta, y decimos: ve el Padre metiéndose en tal cosa, ve el Padrecito y tan bueno que se miraba, ahora ya no voy a misa. Yo voy a misa porque mi fe es en Cristo, palabra encarnada. No voy a misa por el curita, por su cara o por su homilía. Voy porque estoy convencido de que en mi vida tengo que servir al Señor. Entonces, cuando la palabra de Dios corrige, a nadie le gusta. Pero cuando la palabra de Dios es miel, ahí sí, aplaudimos, nos sentimos contentos y todo tranquilo, todo normal. También nos decía en estas pancartas de estos niños: la palabra de Dios es semilla. La semilla que se siembra en tu corazón para que dé frutos.
la palabra de Dios, entonces es ese lenguaje por medio del cual Dios quiere comunicarnos su mensaje de salvación. Por eso el Vaticano II, en la Constitución sobre la palabra, sobre la divina revelación, dice que cuando en la iglesia se proclama la palabra de Dios, dice que es Dios mismo quien habla a su pueblo. El lector, al proclamar la palabra, entonces aquello que está escrito en el papel con tinta se deja entonces de ser letra muerta y pasa a ser palabra viva, eficaz, para que llegue al corazón de aquellos que están necesitados de la misericordia de Dios. Por eso los lectores deben de preparar la lectura, de saber ver algunas palabras que a veces nos cuesta pronunciar, y de esa manera que la gente escuche bien la proclama de la palabra, porque no es el periódico que estamos leyendo, no es una revista que estamos leyendo, es la palabra, el lenguaje de Dios. Decimos en el canto, Dios ha hablado con su pueblo, ha hablado por medio del lenguaje. Dios se debe entender por medio del lenguaje. Y nosotros también entendemos a Dios, entendemos su palabra por medio de los signos, del lenguaje, de la alianza que Dios pacta con nosotros. Por eso decía, hay entonces un Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está marcado en la presencia de la persona de nuestro Señor Jesucristo, desde su encarnación, desde la redención hasta su ascensión al cielo. Entonces, la nueva alianza está trazada por la sangre de Cristo en la cruz, con la cual todos nosotros recibimos salvación eterna. Hermanos y hermanas, que este domingo de la palabra nos lleve a nosotros a preguntarnos si en verdad en nuestro corazón hay un lugar para Dios, o ya hemos apartado de Dios su palabra y de nuestras vidas. Hermanos y hermanas, que en tu corazón, pregúntate en la presencia de Dios, haya tierra fértil, para que tu corazón sea de carne, para que tu corazón viva la caridad, para que en tu corazón puedas en verdad ser cristiano y lucharlo por serlo todos los días. Y vas a sentir que la palabra de Dios se va a encarnar en tu vida mientras tengas necesidad de conversión. Hermanos y hermanas, todos necesitamos convertirnos, desde el Papa hasta el último delegado de la palabra de Dios en cualquier rincón del campo. Todos necesitamos pedirle al Señor que nos renueve, que nos dé conversión, que nos dé deseos de conversión, porque si nosotros no le pedimos a Dios que convierta nuestra vida a su amor, entonces ya estamos siendo demasiado soberbios y orgullosos, y ya nos creemos todo, y que ya no necesitamos conversión, porque el ser humano nunca deja de aprender, desde que nace hasta el último suspiro que da, allí aprende a morir para entregarse en las manos de Dios. Hermanos y hermanas, que nosotros aprendamos a pedirle al Señor: Señor, dame conversión de mis malas palabras. Señor, dame conversión de mis malos pensamientos. Señor, dame conversión de mis mentiras. Señor, dame conversión de mis infidelidades. Señor, dame conversión de este pecado que tú lo sabes muy bien y que a mí me cuesta confesarlo y que a mí me cuesta pedirte perdón. Que el Señor, hermanos y hermanas, nos dé deseos de conversión interior para que Él fortalezca nuestra vida. Cuando nosotros oramos de corazón, hermanos, al Señor y le pedimos: Señor, dame conversión, pero no hagamos lo de San Agustín, pero todavía no. Señor, dame conversión desde hoy, desde este momento, de mi mal genio, de mi mal carácter, de mi mal humor.
Dame conversión hasta de mi propia enfermedad. Dame conversión porque sin ti yo no soy nada. Pidamos del Señor esa gracia de la humildad, de la conversión, para sentir su llamado y poder colaborar en su reino, construyendo su reino en mi comunidad, en mi familia, en el lugar donde estoy, para que el nombre de Jesús, palabra hecha carne, sea conocido en medio de nuestros hermanos, de nuestros amigos con quienes compartimos la vida, con quienes compartimos la fe, por quienes compartimos también el estudio, el trabajo, las labores cotidianas que a diario realizamos en el nombre del Señor. Que Él pues nos ayude y nos dé nuevas fuerzas para amar y servir, que así sea.